A las 3:47 de la tarde de un martes, 5 minutos después de que Recursos Humanos me dijera que mi puesto había sido eliminado, sonó mi teléfono. Daniel, la línea se ha caído otra vez. Era Joe Ramírez, el supervisor de planta. Apenas podía oírlo por encima de las alarmas de fondo. Toda la célula de prensado se detuvo. Víctor dice que vengas aquí ahora mismo. Estamos perdiendo casi $50.000 cada 10 minutos. Miré la caja de cartón que había sobre mi escritorio. 11 años de mi vida cabían dentro. Una taza de café que mi hija había pintado en el colegio. 2 cuadernos. Una foto enmarcada de mi esposa Laura y nuestra hija Emma en el lago. Un calibre digital que había comprado con mi propio dinero, porque el que me dio la empresa era una basura. Mi tarjeta de acceso yacía junto a la caja. Daniel Mercer, ingeniero senior de automatización, Crestline Components. A las 3:42, Susan Kerr de Recursos Humanos se había sentado frente a mí y había usado la frase reestructuración estratégica 3 veces. Mi puesto estaba siendo eliminado. La empresa agradecía mis contribuciones. Mi paquete de indemnización estaba adjunto. Tenía 30 minutos para recoger mis objetos personales, devolver la propiedad de la empresa y abandonar el edificio. Ahora, la línea de producción que la dirección había decidido que ya no me necesitaba, se había detenido 5 minutos después. Joe, dije, dile a Víctor que me llame. Se quedó en silencio. ¿Hablas en serio? Sí, Dan. La gente está entrando en pánico aquí fuera. Lo sé. Terminé la llamada. La luz del sol entraba por las persianas e incidía sobre mi tarjeta de acceso. 11 años. Cuando me uní a Crestline, la planta a las afueras de Columbus, Ohio, tenía la mitad del tamaño que tiene ahora. La célula de producción insignia había sido entregada por una empresa alemana de automatización llamada Eller Crowning Systems. Sus ingenieros pasaron 3 meses instalándola. Durante las pruebas de aceptación, la célula fallaba constantemente. Luego, volaron a casa. Su acuerdo de servicio comenzaba en $85.000 por visita de emergencia, sin incluir los gastos de viaje, las piezas o la mano de obra extendida. Durante los primeros 3 años, viví con esa máquina. Aprendí su lógica de control de movimiento, la sincronización de los sensores, la deriva térmica, el comportamiento hidráulico, los fallos de comunicación y los pequeños y extraños hábitos que nunca aparecían en un manual. Durante el peor año de Crestline, cuando 2 clientes importantes retrasaron sus pagos y el banco casi nos retira la línea de crédito, pasé 42 días seguidos moviéndome entre la planta y un motel barato al otro lado de la autopista. El tiempo de inactividad no planificado de la máquina había sido del 17%. Al final de ese año, estaba por debajo del 1%. Emma nació durante esos 42 días. Laura se había puesto de parto mientras yo estaba dentro de un armario de control, rastreando un fallo de señal intermitente. Llegué al hospital horas después del parto. Emma estaba dormida. La primera persona que vio al abrir los ojos fue una enfermera, no yo. Nunca usé esa historia para pedir un aumento. Nunca la puse en una evaluación de desempeño. Me había dicho a mí mismo que los profesionales hacían el trabajo que había que hacer. Mi teléfono volvió a sonar. Víctor Hall. Víctor había sido mi director durante 6 años. Tenía el don de sonar ofendido cada vez que otro ser humano necesitaba algo de él. Contesté. ¿Dónde estás? En mi escritorio. Entonces, ¿qué diablos estás haciendo? La línea está muerta. Recursos Humanos ha terminado mi contrato. Una pausa de 2 segundos. Luego dijo, sí, ya sé lo de eso. Termina esta reparación antes de irte. De hecho, me reí. No a carcajadas. Solo una breve exhalación. Víctor, ya no soy un empleado. Daniel, no seas ridículo. Trabajaste aquí 11 años. La empresa te formó. No puedes marcharte en el momento en que tenemos un problema. La empresa me formó. Giré mi silla hacia la ventana. Desde allí podía ver el techo del edificio de producción. Cuando llegué aquí,
el equipo alemán ya había declarado que la mitad de los fallos recurrentes eran problemas del entorno del cliente. Pasé 3 años averiguando lo que ellos no quisieron documentar. Yo escribí nuestra capa de diagnóstico. Yo construí el historial de fallos. Yo formé al personal de mantenimiento. El año pasado, solicité un paquete de diagnóstico predictivo por $55.000. Y tú me dijiste que siempre estaba buscando formas de gastar el dinero de la empresa. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. Su voz se endureció. Baja ahí y arregla la línea. No. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Daniel, si nos dejas colgados así, me aseguraré personalmente de que todos los gerentes de planta del centro de Ohio sepan qué clase de empleado eres. Eso captó mi atención. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí finalmente se volvió muy claro. Había pasado 11 años confundiendo la dependencia con el respeto. Víctor no pensaba que yo fuera valioso. Pensaba que estaba atrapado. De acuerdo, dije. Su tono cambió al instante. Sabía que entrarías en razón. Me has entendido mal. La repararé como un consultor externo de emergencia. Silencio. ¿Qué? Mi tarifa es de $2,4 millones. Podía oír la alarma de la planta a través de su teléfono. Luego, nada. Finalmente, dijo, has perdido la cabeza. No, he cambiado mi tarifa. No puedes cobrar $2 millones por 40 minutos de trabajo. Entonces no me contrates. ¿Estás amenazando a la empresa? Te estoy dando una cotización. Me levanté y caminé hacia la ventana. El fabricante alemán puede enviar un equipo de campo. En el mejor de los casos, estarán aquí mañana por la noche. Siendo más realistas, en 2 días. Su servicio de emergencia os costará quizás $150.000 una vez que se incluyan los viajes y la mano de obra premium. Eso todavía no se acerca a tu cifra. Tienes razón. La tarifa del servicio no es la parte cara. La producción sí lo es. Había revisado la producción de la línea suficientes veces como para conocer la economía mejor que Víctor. El valor contable actual de esa célula es de aproximadamente $640.000 por día. Y lo que es más importante, tenéis un envío Just in Time para Reynolds Mobility que debe salir mañana por la mañana. Si perdéis esa ventana, activaréis fletes acelerados, penalizaciones del cliente, y probablemente, una revisión del rendimiento del proveedor. No respondió. Continué. Vuestra segunda opción es dejar que otro ingeniero lo intente. Quizás lo resuelvan, quizás no. Pero este mismo fallo ocurrió hace 3 meses. Lo encontré en 38 minutos porque sabía qué patrón buscar. Esa parte era cierta. Había miles de páginas de documentación en el sistema de Crestline. Pero no todo lo importante podía reducirse a una lista de verificación. Cierto conocimiento residía en la repetición, en el sonido, en la sincronización, en la diferencia entre una vibración normal y una que significaba que un servomotor estaba fallando. ¿Crees que eres el único ingeniero en Ohio? Espetó Víctor. No. Miré mi reloj. Creo que soy el único ingeniero al que llamaste 5 minutos después de despedirme. Soltó una palabrota. Me quedé en silencio. Luego añadí, la cotización expira en 10 minutos. Ahora sí que te estás pasando. Cada 10 minutos que la línea permanece parada, la empresa pierde dinero. Puedes pasar tu tiempo insultándome o puedes pasarlo decidiendo. Colgó. Me senté de nuevo y abrí un documento en blanco. Resumen de transición de trabajo. Ya había preparado la mayor parte de mi traspaso a lo largo de los años. Era obsesivo con la documentación, parámetros del equipo, arquitectura de control, intervalos de mantenimiento preventivo, solución de problemas estándar. La parte valiosa no era algún archivo secreto que hubiera escondido. Era el juicio. El año anterior, después de que Víctor rechazara el paquete de diagnóstico, compré una licencia personal legal de una herramienta comercial de análisis de vibraciones y la usé en casa con datos anonimizados que se me permitía exportar para fines de formación.
Había construido mis propios modelos fuera del horario laboral. Crestline nunca me lo reembolsó. Simplemente disfrutaron de los resultados. Llamaron a la puerta abierta de mi oficina. Yo estaba allí. Tenía 61 años, hombros anchos, canas en las sienes, y había trabajado en esa planta antes de que Crestline fuera dueña del edificio. ¿De verdad te han despedido? Sí. Miró la caja, luego a mí. Víctor está perdiendo la cabeza. He oído. Dice que estás manteniendo a la empresa como rehén. Estoy sentado en mi escritorio. Joe casi sonrió, pero no duró. Dan, esa línea te necesita. La línea no toma decisiones sobre la nómina. Miró hacia la planta de producción. Había algo cansado en su rostro. ¿Sabes a quién más despidieron? A Mark Ellison de herramientas. A Kelly Price de calidad. La mandíbula de Joe se tensó. Mark tenía 64 años y estaba a 2 de jubilarse. Kelly había rechazado un lote de rodamientos más baratos el mes anterior y obligó al departamento de compras a devolverlos. Y yo era el ingeniero individual mejor pagado en la nómina de Víctor. 3 personas, 3 costes inconvenientes. Víctor piensa que el equipo es estable ahora. Ahora, dije, él piensa que la parte difícil ya ha pasado. Joe me miró fijamente. Luego negó con la cabeza. Esa es la cosa más estúpida que he oído en 20 años. Mi teléfono sonó. Esta vez era Alan Brooks, el director de operaciones de Crestline. Daniel, ¿podemos hablar? Estamos hablando. Suspiró. Víctor me ha dicho tu cifra. Entonces ya sabes el precio. 2,4 millones de dólares no es razonable. Entonces no lo paguéis. Vamos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Y entonces, sabías que me iban a despedir hoy? Se quedó en silencio. Ese silencio respondió a la pregunta. Miré la foto enmarcada en mi caja. A Emma le faltaba un diente de leche. Laura había tomado la foto en un viaje al lago que casi cancelé porque Víctor me quería en la planta ese fin de semana. Alan, me perdí el nacimiento de mi hija por esta empresa. Daniel, no estoy pidiendo compasión. Te estoy diciendo el precio de confundir la lealtad con la propiedad. Tomó aliento. ¿Y si te reincorporamos? No. ¿Un ascenso? No. Di tu salario. Ya he dicho mi precio. La llamada terminó. 20 minutos después, Víctor volvió a llamar. Su voz estaba controlada ahora. 2,4. Sí. Lo pagaremos. Transferencia por adelantado. ¿No confías en nosotros? Esta mañana sí lo hacía. Se quedó en silencio. Luego añadí una condición. Hay un gasto de software de diagnóstico que presenté el año pasado. $55.000. Lo denegaste. Lo pagué personalmente porque la línea lo necesitaba. Daniel, ¿quieres que use mis herramientas con licencia en esta emergencia? Reembolsa la herramienta. Eso es indignante. No, eso es un recibo. Otro silencio. Finalmente, dijo, bien. Envía un acuerdo de consultoría de emergencia de una página del departamento legal. Alcance limitado a restaurar la línea. Sin asignación de mi trabajo futuro. Sin nuevo acuerdo de no competencia. Pago antes de que comience el trabajo. ¿Planeaste esto? Fui despedido 5 minutos antes de que la máquina fallara. No planeé nada. A las 4:31, el abogado de Crestline envió por correo electrónico el acuerdo. A las 4:42, la transferencia llegó a mi cuenta. $2.455.000. Durante varios segundos, simplemente miré el número. 11 años de aumentos, evaluaciones de desempeño, cumpleaños perdidos y llamadas de emergencia nunca le habían enseñado a la dirección lo que valía mi trabajo. Perder el acceso a él lo había hecho en una hora.
Me puse mis gafas de seguridad y caminé hacia la planta de producción. Joe estaba esperando junto a la línea. La torre de luz roja de fallo parpadeaba sobre el equipo silencioso. Víctor estaba a 10 metros de distancia con los brazos cruzados. Lo ignoré. Me conecté al puerto de diagnóstico, revisé la secuencia de fallos y escuché. La máquina tenía un sonido que la mayoría de la gente nunca notaba, una oscilación alta y fina justo antes de que la presión hidráulica se estabilizara. Faltaba. Rastreé la secuencia hasta una falta de coincidencia de tiempo entre un sensor térmico y el bucle de control de presión. La reparación en sí tomó 36 minutos. A las 5:26, la línea se reinició, los motores se pusieron en marcha, las cintas transportadoras se movieron. La primera pieza completa pasó la inspección. La gente en la planta aplaudió de verdad. Yo no. Apagué mi portátil, desconecté mi equipo de prueba y me quité las gafas de seguridad. Víctor estaba esperando detrás de mí. ¿Así que eso es todo? Eso es todo. ¿De verdad te vas? Fui despedido. Su boca se tensó. ¿Sabes a lo que me refiero? Miré la línea de producción. Durante 11 años, ese sonido se había sentido como el latido de mi corazón. Ahora era solo una máquina. Me volví hacia Joe. Cuídate. Él tragó saliva y asintió. Luego subí las escaleras, recogí mi caja y me fui de Crestline Components. Para cuando llegué al aparcamiento, mi teléfono estaba sonando de nuevo. Esta vez era mi esposa. Y antes de que pudiera decir hola, Laura hizo una pregunta que me dijo que la lucha solo estaba comenzando. Dan, ¿por qué me acaba de llamar la esposa de Víctor Hall para decirme que se van a asegurar de que nadie en el sector manufacturero te contrate nunca más? Capítulo 2. Me senté en mi coche con el motor apagado. Laura seguía al teléfono. Repite eso. La esposa de Víctor me ha llamado. ¿Melissa Hall? Sí. Melissa era vicepresidenta regional en una de las mayores firmas de reclutamiento que prestaban servicios a empresas manufactureras en Ohio, Indiana y el oeste de Pensilvania. Había pasado años construyendo relaciones con los departamentos de recursos humanos, los gerentes de planta y los comités de búsqueda de ejecutivos. ¿Qué dijo exactamente? Laura dudó. Dijo que extorsionaste a Crestline por 2,5 millones después de que te despidieran. Dijo que Víctor ya había hablado con varias empresas y que ningún empleador de buena reputación te tocaría una vez que supieran lo que hiciste. Miré de nuevo el edificio desde el aparcamiento. Las oficinas de cristal de Crestline reflejaban la luz anaranjada del atardecer. Me despidieron a las 3:42, dije. La línea falló a las 3:47. Me pidieron que volviera como si nada hubiera pasado. Lo sé. Les di una cotización de consultoría. Su abogado redactó el contrato. Su departamento de finanzas lo pagó. Lo sé. La voz de Laura cambió. Era profesora de inglés de secundaria. Incluso cuando estaba enfadada, por lo general sonaba como si estuviera tratando de persuadir a un estudiante irrazonable para que reconsiderara un ensayo. Ahora sonaba como alguien que había perdido la paciencia. También te llamó desagradecido. Me reí una vez. ¿Qué más? Dijo que Crestline te formó durante 11 años y que tú se lo pagaste aprovechándote de una emergencia. Cerré los ojos. Por primera vez ese día, me sentí cansado. No enfadado. Cansado. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Laura. Todavía no lo sé. Entonces ven a casa. Tengo que terminar algo de papeleo. No, no tienes que hacerlo. Había acero en su voz. Ya no eres responsable de ese lugar. Ven a casa. Miré el reloj del salpicadero. 5:54 de la tarde. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, habría dicho que tenía una cosa más que hacer. Un correo más, una alarma más, un favor más, una hora más. En cambio, dije, de acuerdo. Cuando entré por la puerta de casa, Emma vino corriendo desde el salón. Papá.
Tenía 7 años y todavía era lo suficientemente joven como para tratar mi llegada a casa antes del anochecer como un evento sorpresa. ¿Llegas temprano? Sí. ¿Estás enfermo? Laura estaba de pie detrás de ella, tratando de no sonreír. No. ¿Cerró la fábrica? No. Emma entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué estás en casa? Me agaché. Porque voy a estar más en casa. Su cara se iluminó. ¿De verdad? De verdad. Me rodeó el cuello con ambos brazos. Ese simple abrazo dolió más que la reunión de recursos humanos, porque me mostró lo inusual que se había vuelto mi presencia. En la cena, Laura preparó estofado. No era una cena de celebración. Era solo martes. Eso importaba. Le dijimos a Emma que iba a cambiar de trabajo. No que me habían despedido. Todavía no. Aceptó la explicación e inmediatamente preguntó si mi nuevo trabajo me permitiría ir a la noche de ciencias de la escuela el viernes. Prometí que iría. Laura esperó a que Emma subiera. Luego dejó el tenedor. Cuéntamelo todo. ¿Lo hice? El despido, el fallo de la línea, la cotización, el contrato, la transferencia, la reparación, la reacción de Víctor. Cuando terminé, Laura me miró durante varios segundos. Luego dijo, bien. Parpadeé. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que 2,4 millones era demasiado? La mayoría de la gente lo pensaría. La mayoría de la gente no pasó 11 años viendo cómo esa empresa te llamaba en Nochebuena. Se levantó y llevó los platos al fregadero. ¿Recuerdas la actuación de Emma en el jardín de infancia? Sí, la recordaba. Me la había perdido. ¿Recuerdas nuestra cena del 10º aniversario? Me había ido a la mitad por un fallo de un servomotor. El funeral de mi padre. Había llegado tarde. Se dio la vuelta. Nunca te pedí que dejaras Crestline porque sabía que amabas el trabajo. Pero necesitas entender algo. No amabas a esa empresa. Amabas resolver problemas difíciles. Me recliné. Esa frase aterrizó lentamente. Seguías llamando a la línea mi línea, dijo. Nunca fue tuya. La construiste. La protegiste. Le diste años de tu vida. Pero cuando la dirección decidió que eras caro, esa máquina no se levantó en una reunión y dijo, Daniel Mercer se queda. Miré la mesa fijamente. Ella se acercó. No le debes tu vida a una máquina. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:10 sin alarma. Durante 11 años, mi cuerpo había aprendido a prepararse para la planta antes del amanecer. Me senté en el borde de la cama y escuché. Sin teléfono, sin alertas de producción, sin mensajes de Víctor, solo la casa. A las 6:30, preparé tortitas. Emma bajó y me miró como si hubiera entrado a robar en la cocina. Papá ha hecho el desayuno. No suenes tan aterrorizada. Probó una. Está bien. Laura se rió en su café. A las 8, llevé a Emma a la escuela. A las 8:42, sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Señor Mercer? Sí. Soy Michael Grant. Soy vicepresidente de Ingeniería en Titan Foundry Manufacturing. Me enderecé. Titan Foundry era uno de los grupos de fabricación avanzada más grandes del Medio Oeste. Subconjuntos aeroespaciales, sistemas de automoción, componentes de dispositivos médicos, varias plantas. Sus ingresos anuales se medían en miles de millones. He oído que dejó Crestline ayer. Las noticias viajan rápido en el sector manufacturero. Sí. También he oído una versión que involucra una reparación de emergencia. Estoy seguro de que sí. Se rió. La versión que escuché vino de alguien de la planta, no de recursos humanos. Eso cambió mi postura. Tenemos 3 células Heller Crowning en nuestras instalaciones de Dayton, dijo. De una generación más nueva que la de Crestline.
Han sido poco fiables desde la instalación. El fabricante ha venido 4 veces. ¿Qué tipo de fallos? Deriva térmica, bloqueos de control aleatorios, reinicios de comunicación. Culpan al entorno y al comportamiento del operador. Me froté la frente. La misma familia de problemas. ¿Estaría dispuesto a echarles un vistazo? Debería decirle algo primero. Melissa Hall está llamando a empresas sobre mí. Lo sé. ¿Lo sabe? Llamó a nuestro director de recursos humanos esta mañana. Y él le dijo que Titan Foundry no subcontrata el juicio de ingeniería a los reclutadores. De hecho, sonreí. Michael continuó. Nuestro CEO me pidió que lo llamara directamente. No va a pasar por una entrevista con recursos humanos. ¿Cuándo? Mañana, a la 1. Miré el calendario. Allí estaré. La planta de Titan Foundry en Dayton estaba a 1 hora de mi casa. A la tarde siguiente, Michael me recibió en el vestíbulo. Tenía 45 años, era delgado, llevaba zapatos de seguridad con una chaqueta deportiva y no tenía ninguna arrogancia corporativa. Antes de discutir un trabajo, dijo, quiero que vea las máquinas. Eso era una buena señal. Pasamos 2 horas en la planta de producción. El equipo era impresionante. Arquitectura de servomotores más nueva, sistemas de visión más rápidos, más sensores, mejor diseño mecánico, y la misma filosofía subyacente. Al cliente se le permitía operar la máquina, pero no entenderla de verdad. La célula del medio había generado 43 fallos de control térmico en 6 meses. Pedí el historial de eventos. Un ingeniero lo sacó. 20 minutos después, encontré el primer patrón. La rutina de temperatura adaptativa se comportaba de manera diferente por encima de un cierto rango de humedad ambiental. Michael me observaba. ¿Qué te dice eso? Que el software está tratando vuestro entorno como una excepción en lugar de como condiciones de funcionamiento normales. ¿Puedes arreglarlo? Probablemente. ¿Cuánto tiempo para hacer desaparecer el fallo actual? ¿Un día? Asintió. Para hacer el sistema lo suficientemente independiente como para que dejéis de pagarle al fabricante cada vez que estornuda? Meses. Eso captó su atención. Subimos. El CEO de Titan Foundry, Samuel Reed, estaba esperando en una sala de conferencias. Tenía 58 años, es maquinista, sin título universitario, construyó su primera empresa a partir de un taller de herramientas de 12 personas. Su apretón de manos se sentía como el de alguien que había pasado años sosteniendo metal. Michael resumió lo que había encontrado. Samuel escuchó. Luego me miró. Crestline te despidió porque pensaron que la máquina ya no te necesitaba. Esa es la versión corta. ¿Cuál es la versión larga? Querían reducir costes. Víctor creía que el trabajo técnico difícil ya estaba hecho. Samuel se reclinó. Hace 3 años, intenté contratarte. Miré a Michael. Él asintió. Samuel continuó. Llamé a Víctor. Me dijo que eras brillante pero imposible de dirigir. Eso suena como él. Le pregunté qué te hacía imposible. Samuel sonrió. Dijo que siempre pensabas que los hechos técnicos importaban más que la autoridad de la dirección. Esperé. ¿Se equivocaba? Preguntó Samuel. No. La habitación se quedó en silencio. Luego Samuel se rió. Bien. Juntó las manos. No necesito un ingeniero que esté de acuerdo conmigo cuando estoy equivocado. Necesito uno que pueda demostrarlo. La oferta no era un puesto de personal normal. Director de fiabilidad de automatización industrial. Salario base de $235.000. Bono anual objetivo del 30%. Unidades de acciones. Un mandato de 6 meses para construir un programa interno de diagnóstico y mantenimiento para las células alemanas. Un pequeño equipo. Autoridad presupuestaria. Y una línea que leí 2 veces.
Sin requisito de divulgar o usar información confidencial perteneciente a empleadores anteriores. Michael la señaló con el dedo. Nuestro abogado insistió. Estamos contratando tu experiencia, no los archivos de Crestline. Aprecié eso más que el salario. Firmé a la mañana siguiente. En mi primer día oficial, Michael asignó a un joven ingeniero de controles llamado Ryan Bell para que trabajara conmigo. Ryan llevaba 2 años fuera de la universidad. Silencioso, manos rápidas, buenos hábitos. Cuando quité un panel, fotografió los conectores antes de desconectarlos. Cuando quité hardware, etiquetó todo sin que se lo dijeran. ¿Creciste rodeado de equipos? Le pregunté. Mi padre era electricista industrial. ¿Era? Murió el año pasado. Lo siento. Ryan se encogió de hombros, pero sus ojos cambiaron. Me enseñó a no dejar una llave donde no pudiera encontrarla de nuevo. Esa es una herencia útil. Para el almuerzo, sabía que lo quería en el proyecto. Esa tarde, Michael me trajo el historial de servicio del fabricante. Cada visita de servicio importante había ocurrido entre finales de otoño y principios de primavera. Leí las fechas 2 veces. Luego pregunté, ¿tenéis registros de humedad de la planta? Los sacó. El patrón era obvio. Durante los meses secos, el equipo se estabilizaba. Durante los tramos húmedos del verano, la frecuencia de fallos aumentaba bruscamente. Los técnicos alemanes siempre habían programado visitas de seguimiento durante la estación seca. Quizás sea una coincidencia, dijo Michael. Quizás. Miré los informes de servicio. Pero si estuviera facturando a los clientes $90.000 cada vez que aparezco, sería muy cuidadoso sobre qué problemas resuelvo de forma permanente. Esa noche, me fui a casa a las 4:30. Emma estaba esperando en la recogida de la escuela. Cuando vio mi coche, corrió. No caminó. ¿Corrió? Le había dicho que iría. Y por una vez, estaba allí. En el camino a casa, preguntó, ¿te gusta tu nuevo trabajo? Sí, más que el antiguo. Lo pensé. Me gusta quién soy cuando lo dejo. No lo entendió, pero yo sí. Esa noche, después de que Emma se fuera a la cama, Laura me dijo que Melissa Hall había vuelto a llamar. ¿Qué quería? Asegurarse de que entendiera lo mal que habías dañado tu reputación. Negué con la cabeza. Laura sonrió. Le dije que Titan Fury te había contratado. ¿Qué dijo ella? Nada durante unos 5 segundos. Yo también sonreí. Luego la expresión de Laura cambió. Dijo, Víctor no ha terminado. Las palabras sonaban dramáticas. Las habría descartado una semana antes, pero al final de mi primera semana en Titan Fury, tenía pruebas de que Víctor ya había comenzado algo más grande que una lista negra. Capítulo 3. La primera señal llegó en un correo electrónico que Michael me reenvió el lunes por la mañana. Asunto, preocupación de la industria sobre un ex empleado de Crestline. Crestline Components había distribuido un aviso a empresas manufactureras seleccionadas declarando que yo podría poseer información técnica propietaria obtenida durante un empleo anterior, y que Crestline se reservaba todos los derechos relacionados con el uso o la divulgación no autorizados. No me acusaba de robo. No afirmaba que hubiera tomado un documento específico. Estaba escrito con más cuidado que eso. Estaba diseñado para crear dudas. Michael se quedó en la puerta de mi oficina mientras lo leía. ¿Te llevaste algo? No. ¿Código fuente? No. ¿Registros de clientes? No. ¿Planos internos? No. Asintió. Entonces nuestro equipo legal responderá. Eso debería haberme calmado. No lo hizo, porque conocía a Víctor. Si un enfoque fallaba, intentaba otro. Al mediodía, Samuel Reed me llamó a su despacho. La abogada general de Titan Fury, Rebecca Sloan, estaba sentada en la mesa de conferencias con un aviso impreso frente a ella. Esto es intimidación, dijo. ¿Pueden demandar? Cualquiera puede demandar.
Ganar es diferente. Señaló el lenguaje. Están evitando afirmaciones concretas porque las afirmaciones concretas requieren pruebas. Responderemos por escrito. También documentaremos que Titan Fury te instruyó a no usar información confidencial de Crestline. Samuel se reclinó. ¿Afecta esto a tu trabajo? No. Bien. Entonces sigue trabajando. Esa fue toda la reunión. Ningún sermón sobre la imagen pública. Ninguna sugerencia de que renunciara discretamente para proteger a la empresa. Ninguna petición de que me disculpara con Víctor. Fue la primera vez en mi carrera que sentí cómo era realmente el apoyo institucional. Volvimos a las células alemanas. Ryan y yo pasamos las siguientes semanas construyendo una línea base de equipo independiente a partir de los propios activos y registros de Titan Fury. Catalogamos fallos documentados, comparamos las condiciones de la planta, mapeamos el comportamiento de los sensores, probamos configuraciones seguras compatibles con el fabricante. Cuando necesitábamos cambios de ingeniería más profundos, los abogados de Titan Fury revisaban los términos de la licencia. Me negué a traer nada de Crestline. No lo necesitaba. El valor de 11 años no era un archivo robado. Era el reconocimiento de patrones. Una tarde, Ryan encontró una condición lógica no documentada que desactivaba una rutina de compensación bajo un conjunto estrecho de condiciones ambientales. Me llamó. ¿Has visto algo como esto alguna vez? Lo leí 2 veces. Sí, en Crestline. No puedo responder a eso. Asintió de inmediato. Sin discusión. Luego hizo la pregunta correcta. ¿Cómo probarías si esta condición está causando realmente nuestro fallo? Por eso me gustaba. No me pedía que traicionara a un antiguo empleador. Me pedía que le enseñara a pensar. Diseñamos una prueba controlada. La condición se reprodujo. Michael observó cómo la gráfica de tendencia se aplanaba después de que cambiáramos una configuración permitida. Vosotros dos acabáis de resolver un problema por el que el fabricante nos facturó 3 visitas. Ryan parecía avergonzado. Lo señalé. Él encontró la condición. Michael sonrió. Entonces él se lleva el crédito. En Crestline, esa frase habría sonado revolucionaria. En Titan Fury, sonaba normal. La segunda señal de problemas vino de la Asociación de Fabricación Avanzada de Ohio. Víctor había solicitado una discusión de comité de emergencia sobre la extorsión técnica post-terminación. Me reí cuando escuché la frase. Samuel no. Está tratando de convertir tu factura de reparación en una regla de la industria. ¿Qué tipo de regla? Una política recomendada que desaconseja a las empresas contratar empleados que utilizan conocimientos técnicos especializados para exigir tarifas extraordinarias post-empleo. Lo miré fijamente. Eso es absurdo. También es políticamente inteligente. Samuel caminó hacia la ventana. Si Víctor hace que esto trate sobre ti, la gente discutirá sobre tu precio. Si lo haces sobre la vulnerabilidad del empleador, los ejecutivos escucharán. ¿Qué quieres que haga? Nada. ¿Nada? Déjale hablar. Samuel me miró. La gente se rebela cuando piensa que nadie la detiene. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Sin saludo, solo una fotografía. Víctor Hall estaba sentado en una cafetería con un hombre que reconocí de las llamadas de servicio del fabricante. Klaus Brenner, el director de servicio del Air Crowning en América del Norte. Debajo de la foto había una frase. Tu antiguo jefe está pasando mucho tiempo con los alemanes. Miré el mensaje fijamente, luego no borré nada. Hice una captura de pantalla y se la envié a Rebecca, la abogada de Titan Fury. Llamó 5 minutos después. ¿Quién envió esto? No lo sé. No contactes al remitente todavía. ¿Por qué? Porque no sabemos si esto es una prueba, un cebo o un chisme. Buen consejo. 2 días después, llegó otro mensaje. Esta vez, era un breve clip de audio. La voz de Víctor era inconfundible.
El problema de Daniel es que piensa que la habilidad técnica lo hace intocable. No es así. Nadie sobrevive en esta industria solo. Luego, si consigue que Titan Fury sea independiente antes de la actualización del firmware, tenemos un problema. Víctor de nuevo, no lo hará. Mi esposa ya se ha asegurado de que los reclutadores sepan lo que hizo. La grabación terminó. Mi corazón latió más fuerte. No porque Víctor me odiara. Esa parte era vieja noticia. Por la frase actualización del firmware. Le pregunté a Michael si Titan Fury había recibido algún aviso del fabricante. Buscó. Allí estaba. Un boletín de servicio global que anunciaba una importante actualización de la plataforma programada para fin de año. El boletín describía una seguridad mejorada, diagnósticos estandarizados y protecciones de integridad mejoradas contra modificaciones no autorizadas del sistema. Rebecca revisó los términos de la licencia. ¿Qué significa esto en lenguaje práctico?, preguntó. Respondí con cuidado. Puede significar que los clientes pierdan el acceso a algunas funciones de mantenimiento que actualmente realizan internamente. ¿Puede el proveedor hacer eso legalmente? Depende de los derechos contractuales y de qué funciones restrinjan. Michael frunció el ceño. Si nos bloquean, cada fallo importante se convierte en una llamada de servicio. Sí. ¿Y el servicio ya es lento? Sí. Samuel convocó una reunión. Estimamos el riesgo. Titan Fury tenía 3 células en los Estados Unidos. Había cientos de sistemas similares en plantas automotrices, de embalaje, aeroespaciales e industriales. Si la actualización centralizaba la autoridad de reparación en el fabricante, las empresas se volverían más dependientes, no menos. Samuel preguntó, ¿podemos construir una capa de mantenimiento interna antes de la actualización? Sí, pero no copiando su software. Entonces, ¿cómo? Documentamos nuestro equipo, construimos diagnósticos independientes, mejoramos el monitoreo externo, negociamos los derechos de mantenimiento donde el contrato lo permite, reemplazamos los subsistemas propietarios con alternativas aprobadas con el tiempo. Era más lento que la versión de fantasía de venganza, pero también más seguro y real. Samuel aprobó el proyecto. 6 meses, un equipo dedicado, supervisión legal, un gran presupuesto. Esa noche, llegué a casa con la cabeza llena de arquitectura de equipos. Emma me recibió en la puerta sosteniendo un oso de peluche. La abuela me dio esto. Me detuve. Mi madre. Laura apareció detrás de ella. Vino hace 3 meses. La miré. Nunca me lo dijiste. Estabas trabajando 14 horas al día y apenas durmiendo. Esa no es una respuesta. No. Cruzó los brazos. No lo es. Esperé. Laura bajó la voz. Tu madre pidió ver a Emma. La dejé. Mi relación con mi madre había estado rota durante casi 30 años. Cuando tenía 7, ella se volvió a casar. Mi padrastro no me quería en casa. Me envió a vivir con mi abuela. Crecí recordando el frío del invierno, los abrigos donados y las visitas que se volvieron menos frecuentes cada año. Mi madre tuvo otro hijo más tarde. Él tuvo la infancia que yo no tuve. Reapareció después de que Emma naciera. Me negué a dejarla volver a mi vida. Laura nunca había presionado hasta ahora. Lloró, dijo Laura. ¿Por lo que te hizo? Miré hacia las escaleras. Emma ya se llevaba el oso. Dijo que tomó la peor decisión de su vida cuando te envió lejos. Dijo que no espera el perdón. Sentí que la ira crecía. Ira vieja. Ira fiable. Luego pensé en los últimos 2 meses. Víctor. Crestline. El extraño alivio de no cargar más con obligaciones que otras personas habían definido para mí. No estoy aquí para fingir que no pasó nada, dije. Lo sé, asintió ella. No estoy listo para perdonar todo. Lo sé. Pero Emma quiere conocerte. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas.
Y estoy cansado de gastar energía demostrando que no quiero. Se cubrió la boca. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fue el del refrigerador. Cuando me fui, no la abracé, pero le dije que vendríamos a cenar la semana siguiente. Eso fue suficiente. En el camino a casa, el número desconocido volvió a enviar un mensaje. Una línea. Deberías saber por qué Víctor quería que te fueras. Me detuve en el aparcamiento de un supermercado antes de responder. Había terminado de aceptar pruebas de una sombra sin saber quién estaba detrás. Nos vemos en persona, escribí. Lugar público. No traigas nada que no estés autorizado a tener. La respuesta llegó menos de un minuto después. Mañana, 3, salida 91, restaurante en la enero del 70. Le reenvié el intercambio a Rebecca. Me dijo que fuera solo si me sentía seguro, que no hiciera amenazas, no ofreciera dinero y evitara pedir material confidencial. Tu trabajo es escuchar, dijo, no reclutar a un espía. Esa línea importaba. Había pasado años viendo a Víctor justificar un mal comportamiento porque el resultado le ayudaba. No iba a copiar su lógica solo porque creía que mi lado tenía razón. Envié una última respuesta. Allí estaré. 2 días después, Rebecca llamó. Tenemos un problema. ¿De qué tipo? No con los documentos. Hizo una pausa. Con el dinero. El abogado externo de Crestline había descubierto un rastro de pagos vinculado a Víctor. La tarifa de asesoría de Eller Crownin era solo una parte. 3 años antes, durante el periodo en que Crestline casi se queda sin efectivo, cientos de miles de dólares habían sido canalizados a través de un proveedor conectado al negocio de reclutamiento de Melissa Hall. La planta casi había quebrado mientras yo dormía junto a la línea de producción. Víctor había estado moviendo dinero. La lucha ya no era sobre mi despido. Se había convertido en una investigación criminal. Capítulo 4. El hombre sentado frente a mí en el restaurante era Joe Ramírez. Durante varios segundos, simplemente me quedé mirándolo. Removió su café. Pareces decepcionado. Parezco confundido. Justo. Habíamos elegido un restaurante concurrido junto a la enero del 70, a medio camino entre Columbus y Dayton. Había camioneros sentados en la barra. Una familia con 2 niños pequeños ocupaba la cabina detrás de nosotros. A nadie le importaban 2 hombres de mediana edad bebiendo café malo a las 3 de la tarde. ¿Tú enviaste los mensajes? Sí. ¿La foto? Sí. ¿La grabación? Sí. ¿El acuerdo? Joe asintió. Me recliné. ¿Cómo? Parecía mayor de lo que parecía en Crestline. No físicamente mayor. Parecía alguien que había estado cargando información durante demasiado tiempo. Parte de mi trabajo es la coordinación de equipos, las visitas de servicio, el acceso de proveedores, las credenciales de contratistas, las ventanas de mantenimiento. Víctor piensa que la gente de planta es mobiliario. Habla a nuestro alrededor. Eso explicaba la foto. La grabación vino de una reunión en una sala de conferencias. Víctor me pidió que preparara la sala y dejara el micrófono remoto activo para la llamada con el proveedor. La reunión se grabó automáticamente porque el equipo alemán tenía participantes remotos. Me copiaron en el archivo de la reunión como anfitrión de las instalaciones. Ese acuerdo. Lo imprimió en la oficina de mantenimiento porque su impresora estaba atascada. Casi me río. ¿Me estás diciendo que el documento más dañino de su carrera salió de la impresora de mantenimiento? Joe sonrió. La gente hace estupideces cuando no respeta a la persona que está de pie junto a la impresora. ¿Robaste el original? No. Fotografié las páginas mientras desatascaba el papel. Más tarde, encontré la referencia del proveedor correspondiente en una solicitud de descuento de servicio que Víctor presentó a través de operaciones. Eso importaba. Las pruebas legales eran diferentes a los chismes. ¿Por qué no fuiste a la junta directiva de Crestline? Joe miró por la ventana. Porque hace 3 años, lo intenté. Me detuve. Él continuó.
Cuando Crestline estaba casi en quiebra, algo no tenía sentido. Estábamos recortando cada compra de más de $5.000. Los proveedores amenazaban con embargos. Tú estabas durmiendo en la planta. Mientras tanto, Víctor aprobó una serie de facturas de consultoría de emergencia a través de un proveedor del que nunca había oído hablar. ¿Cuánto? Unos $480.000 en total. Mi mandíbula se tensó. ¿Lo denunciaste a Alan Brooks, el director de operaciones? ¿Qué pasó? Dijo que finanzas lo había revisado. La expresión de Joe se endureció. Un mes después, perdí el acceso a los informes de compra de capital. Pensé en el silencio de Alan cuando le pregunté si sabía que me iban a despedir. ¿Por qué te quedaste? Joe se encogió de hombros. Tenía una hipoteca. Mi esposa estaba enferma. Tenía 58 años. Ya sabes cómo es. Sí, lo sé. ¿Por qué ayudarme ahora? Respiró hondo. El día que te despidieron, Víctor se rió. No dije nada. Estaba en su oficina con Susan de Recursos Humanos. Dijo que la línea había estado estable durante un año y que finalmente podían quitarse tu salario de los libros. Luego, la línea se cayó 5 minutos después. Joe negó con la cabeza. He trabajado con máquinas toda mi vida. Las máquinas no tienen una sincronización tan buena. Por primera vez esa tarde, me reí. Luego su rostro se puso serio. Cuando te pagaron, Víctor llamó a Melissa, dijo que te arruinarían antes de que alguien pudiera convertirte en un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De un ingeniero diciendo que no. Ese era el verdadero problema, no la factura, no la reparación. Si gente como Víctor perdía la suposición de que los trabajadores técnicos siempre absorberían la falta de respeto porque necesitaban el sueldo, el poder de la dirección cambiaba. Joe, el abogado de Titan Foury, está autenticando el acuerdo. Si es real, pueden pedirte que hagas una declaración. Lo haré. Podrías perder tu trabajo. Lo sé. Podrías verte envuelto en un litigio. Lo sé. Lo estudié. ¿Por qué ahora? Se miró las manos. Porque pasé 20 años diciéndome a mí mismo que protegía a mi familia quedándome callado. Quizás a veces eso es cierto. Pero el silencio también tiene un coste. Deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Dentro había copias de solicitudes de descuento de servicio, correos electrónicos de proveedores, cadenas de aprobación interna y resúmenes de gastos. Nada parecía robado de sistemas a los que Joe no estuviera autorizado a acceder. La mayoría había pasado por su escritorio porque operaciones requería la firma de mantenimiento. Un correo electrónico me revolvió el estómago. Víctor le había escrito a Klaus Brenner. Una vez que Mercer sea eliminado, Crestline suspenderá el trabajo de modificación interna y devolverá la célula a la dependencia del servicio del fabricante. Estamos alineados en la actualización de fin de año. Lo leí 2 veces. Devolver la célula a la dependencia del servicio. Joe asintió. No solo pensaba que eras caro. Estabas interfiriendo con el trato. El despido de repente parecía diferente. Víctor no me había despedido porque la máquina ya no me necesitara. Me había despedido porque el acuerdo con el proveedor funcionaba mejor si la empresa necesitaba de nuevo al fabricante. ¿Y Alan? Joe negó con la cabeza. No sé cuánto sabía. Esa incertidumbre importaba. Había estado enfadado con toda la empresa. Ahora tenía que separar el mal liderazgo del comportamiento criminal. Nos reunimos con Rebecca Sloan a la mañana siguiente. Revisó cada documento cuidadosamente. Sin filtraciones anónimas, dijo. Sin volcados en redes sociales. Sin amenazar a Víctor con exposición criminal a cambio de dinero. No quiero su dinero. Bien. Miró a Joe. ¿Está dispuesto a firmar una declaración jurada describiendo cómo estos registros llegaron a su posesión? Sí. ¿Está dispuesto a testificar? Sí. Ella asintió. Entonces procedemos como adultos.
Esa frase me hizo sonreír. Rebecca contactó al abogado externo de Crestline, no a Víctor. También contactó a la oficina legal del Air Crowning N.E.U. y solicitó la verificación del acuerdo. No acusamos. Preguntamos. Esa diferencia era importante. 2 días después, el Air Crowning emitió un comunicado calificando el documento de no autorizado e inconsistente con la política de la empresa. Luego suspendieron todos los tratos con Víctor a la espera de una revisión interna. Eso sucedió rápido. Muy rápido. Michael trajo el comunicado al laboratorio. Lo dejaron tirado. Por supuesto. No pareces sorprendido. Víctor pensaba que los alemanes lo necesitaban. Solo necesitaban el acuerdo. Una vez que se convirtió en un riesgo, se convirtió en desechable. Había una lección en eso. Las personas que tratan a todos los demás como reemplazables finalmente descubren que la misma regla se aplica a ellos. Víctor me llamó esa tarde. Contesté. ¿Daniel? Su voz sonaba áspera. ¿Víctor? ¿Le diste ese contrato a Air Crowning? No. No mientas. Se lo di al abogado. Respiró con dificultad. No tienes idea de lo que has hecho. Estoy escuchando. ¿Crees que esto es por una tarifa de asesoría? Ese acuerdo de servicio le ahorró a Crestline cientos de miles al año. ¿A dónde fue tu tarifa de asesoría? Silencio. Eso no tiene nada que ver con Crestline. Tiene todo que ver con si tu juicio fue independiente. Estás tratando de destruirme. No. Me sorprendí de lo cierta que se sentía la respuesta. Estoy tratando de evitar que tú me destruyas a mí. Se quedó en silencio. Luego intentó la voz de antes. La razonable. Dan, trabajamos juntos 11 años. Sí. Te defendí más veces de las que sabes. Entonces no tendrás problemas para explicar tus decisiones. ¿Quieres una disculpa? No. ¿Qué quieres? Lo pensé. Quiero que dejes de llamar a empresas sobre mí. Quiero que Melissa deje de llamar a mi esposa. Quiero que Crestline retire la insinuación de que robe datos técnicos. ¿Y entonces? Entonces las pruebas irán a donde los abogados crean que pertenecen. Su voz cambió. Me estás amenazando con un proceso judicial. No. Me estoy negando a protegerte de tus propios registros. Colgó. Al día siguiente, la Asociación de Fabricación Avanzada de Ohio pospuso la política de conducta técnica post-terminación propuesta por Víctor. Una semana después, retiró la propuesta por completo, no porque la asociación de repente amara a los empleados, sino porque docenas de ingenieros y gerentes de planta se opusieron. Un líder de operaciones escribió en un comentario del comité: si despedimos a especialistas y aún esperamos acceso a su experiencia a tarifas de empleado, no estamos discutiendo ética. Estamos discutiendo derecho adquirido. Imprimí esa frase y la colgué en el tablero de mi oficina. Mientras tanto, nuestro trabajo en Titan Foundry se aceleró. Encontramos 4 patrones de fallo principales en las 3 células. Uno era ambiental. Otro provenía de una secuencia de calibración mal documentada. Uno involucraba una herramienta de servicio que requería innecesariamente autenticación remota del fabricante. El cuarto era una limitación de diseño de la que nunca se había informado a Titan Foundry. Construimos un monitoreo independiente alrededor de los 4. Ryan se hizo cargo de la base de datos de pruebas. Al final del segundo mes, podía diagnosticar ciertos fallos más rápido que yo. Eso me enorgullecía. También lo asustaba. Una noche, dijo, si me vuelvo demasiado bueno en esto, ¿no te preocupa que te reemplace? Lo miré fijamente. Luego me reí. ¿Qué? Nada. Pensé en Víctor. Que me reemplaces significaría que hice mi trabajo. Ryan frunció el ceño. Así no es como piensa la mayoría de la gente. La mayoría de la gente confunde ser necesario con ser valioso. Le entregué la tableta.
Mañana tú diriges la revisión. Su rostro cambió. ¿Yo? Tú. Nunca he presentado ante Samuel. Entonces mañana será tu primera vez. Parecía que iba a vomitar. Sobrevivirás. Ese viernes, llegué a la noche de ciencias de Emma. Había construido un modelo de cartón de una rueda hidráulica. Tenía muchas fugas. El agua corría por la mesa. Parecía horrorizada. Cogí toallas de papel. Tu diseño tiene un problema de sellado. ¿Es malo? No. Sonreí. Significa que eres ingeniera. Laura se rió. Lo arreglamos juntos. En el camino a casa, Emma dijo, papá, viniste. 3 palabras. Eso fue todo. Había cerrado contratos multimillonarios para máquinas, resuelto fallos de producción que afectaban a plantas enteras y negociado una factura de emergencia lo suficientemente grande como para cambiar las finanzas de nuestra familia. Nada de ese año me hizo sentir más exitoso que esas 3 palabras. ¿Viniste? 2 días después de la noche de ciencias, Joe llamó desde su camión. Me han sacado de la planta. Me incorporé. ¿Qué pasó? La seguridad corporativa me preguntó si copié registros de proveedores para ti. ¿Respondiste? Les dije que había conservado registros que cruzaban mis responsabilidades laborales y que ya había hablado con un abogado. Bien. Me pusieron en licencia pagada de todos modos. Por primera vez desde el restaurante, escuché miedo en su voz. Joe tenía una fecha de jubilación marcada en el calendario de su cocina. Una vez me dijo que medía las decisiones importantes por cuántos meses quedaban antes de Medicare. Joe, no renuncies. No pensaba hacerlo. No borres nada. No me envíes nada más. Rebecca te conseguirá tu propio abogado si quieres uno. Estuvo en silencio. Haz eso. Corriste un riesgo al decir la verdad. Eso no me convierte en tu responsabilidad. No, pero no voy a usar tu valentía y luego desaparecer. 1 hora después, Rebecca había conectado a Joe con un abogado laboralista independiente. Titan Foury no le pagó por su testimonio y no le pidió nuevos documentos. Mantuvimos esa frontera limpia. La junta directiva de Crestline se enteró de la licencia de Joe a la mañana siguiente. Al mediodía, había sido reincorporado a la espera de la revisión independiente. Esa fue la primera señal de que Víctor estaba perdiendo el control dentro de su propia empresa. La segunda llegó en una carta del abogado externo de Crestline. La Junta había ordenado una revisión forense de los pagos a proveedores conectados a Eller Crowning. La revisión ya había encontrado algo no relacionado con mi despido, pero imposible de ignorar. 3 años antes, durante la crisis de liquidez de Crestline, varios pagos de consultoría importantes se habían movido a través de un proveedor vinculado al negocio de reclutamiento de Melissa Hall. Al mismo tiempo, los proveedores no recibían sus pagos y la empresa les decía a los empleados que congelaran los gastos discrecionales. Leí el resumen 2 veces. En aquel entonces, la planta había estado a punto de quebrar mientras yo dormía junto a la línea para mantenerla viva. Víctor no había estado a mi lado, protegiendo a la empresa. Se había estado protegiendo a sí mismo. Laura me encontró en la mesa de la cocina con la carta abierta. ¿Es lo que creo que es? Quizás. ¿Prueba algo? Todavía no. Sacó una silla. Entonces no vivas en el final antes de que suceda. La miré. Tocó el papel. Pasaste 11 años resolviendo problemas de máquinas esperando los datos. Haz lo mismo con la gente. Doblé la carta y la guardé. Tenía razón. La lucha ya no era sobre mi factura de emergencia o si le gustaba a Víctor. Se trataba de registros, dinero y decisiones que se habían ocultado mucho antes de que entrara en recursos humanos con una caja de cartón.